Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las Hoka One One Clifton 7 para analizar, la séptima edición de quizá la zapatilla más representativa de la marca de origen francés. Es una zapatilla que, si bien en cuanto a funcionalidad, sobre todo de media suela y de suela, no ha cambiado prácticamente nada con respecto a la sexta versión, que ya fue una buena Clifton, sí que vemos muchos cambios estéticos, especialmente en el upper, que es donde más profundamente se ha renovado. Pero lo más importante es que sigue la senda correcta, como he explicado en la prueba escrita, sigue la senda correcta que inició o volvió a retomar la sexta edición, y alejándose de lo que fueron las Clifton 4 especialmente, y también las Clifton 5, que eran zapatillas más firmes, con un arco mucho más marcado, eran un poco, digamos, poco dinámicas a la hora de correr, no se movían con facilidad. Y la Hoka Clifton 6 y esta séptima edición, la verdad es que han puesto a la Clifton en la posición que se merece. A todos nos gustaron las tres primeras ediciones, y esta séptima edición viene mucho a recordar un poquito lo que fueron aquellas tres primeras Clifton. Como digo, no hay muchos cambios en media suela, seguimos teniendo los mismos perfiles, 32 milímetros atrás, 27 milímetros delante, el típico drop de 5 milímetros que siempre vemos en Hoka. La plataforma también sigue siendo la misma, 115 milímetros en antepié, 97 en la parte trasera. Como siempre, la Clifton muy ancha en talón, muy ancha en medio pie y una anchura razonable en el antepié. Sí que hay mucho contraste entre lo que es la anchura media y trasera respecto al mercado con lo que es la delantera. La delantera es más o menos lo que suele ser normal en la categoría, pero la parte trasera es especialmente amplia, tanto para talonadores como para gente que aterrice de medio pie. Seguimos teniendo un chasis curvado en mecedora con la forma, el Meta Rocker. No es un Meta Rocker demasiado marcado y tampoco tiene un biselado muy grande, pero internamente sigue teniendo esa forma curvada que siempre han tenido las Clifton. Lo que pasa es que, como vimos en la Clifton 6, es mucho más agradable. Si aterrizamos de talón es mucho más fluida, la transición es mejor, el arco se nota porque es una Clifton, pero pasa más desapercibido, si se puede decir así, ya que es un arco marcado, pero no se clava y no molesta tanto como en la cuarta edición o incluso en la quinta edición. Es una zapatilla que, si bien es peculiar, es menos peculiar en el buen sentido. Seguimos teniendo unos materiales de EVA en la media suela. Sí que es cierto que a la hora de medirlos los he notado un poquito más blanditos. 43 grados me han dado al medirlo, que viene a ser 2 grados menos que la Clifton 6, pero bueno, esa diferencia puede ser simplemente este modelo, la remesa o algo así. Según Hoka, tanto suela como media suela es lo mismo. Así que si venís de la Clifton 6, tenedlo en cuenta porque vais a ir a caballo ganador, a tiro hecho. También, al probarlas en verano con respecto a las Clifton 6, que las probé en invierno, se puede notar que la EVA es más blanda porque el calor afecta a los materiales. Así que sigue siendo una zapatilla bastante blanda, con un recorrido medio alto. No es una zapatilla con muchísimo recorrido, pues al final es una EVA y es más progresiva que los poliuretanos, por ejemplo, y además el impacto hace mucho hincapié en la zona media y tampoco te deja hundir demasiado en esa zona. Es una zapatilla cuyas geometrías son muy interesantes. Por ejemplo, estos cortes que vemos en la parte trasera están indicados para que cuando aterrizamos de talón la colapsación de esa zona no influencie al upper, ya que estas ranuras lo que hacen es aliviar la deformación. No lo vamos a ver porque no tengo suficiente fuerza como un pie al correr, pero como veis tienen cierta movilidad para permitir ese alivio de presiones que tiene esa zona al colapsar. Como siempre he dicho, la Clifton es una de las zapatillas que siempre recomiendo
para gente con fascitis e incluso con tendinitis en el Aquiles. La lógica es muy simple. En cuanto a fascitis, tiene un arco que relaja la fascia y también te cambia un poquito la manera de correr. Pero generalmente el arco tan marcado y la forma enmecedora alivia la fascia. No digo que lo vaya a curar, ni mucho menos, pero sí que muchas veces este tipo de zapatillas te dejan correr más a menudo o con menos molestias que, digamos, las geometrías tradicionales. Sí que es cierto que, no sé si lo vais a apreciar, toda la gente con fascitis se beneficia de que el dedo gordo que se sitúa aquí tenga capacidad de extenderse hacia el interior. Si al dedo gordo le permites extenderse hacia el interior, la fascia se relaja. Lo que no entiendo es que Hoka, teniendo una geometría muy buena para la fascitis, con el arco marcado, luego tenga una horma delantera, como veis, bastante recta, no es nada ergonómica. Es una pequeña incoherencia dentro de las geometrías. Sí que es cierto que el arco compensa muchísimo la falta de ergonomía o de permisividad con la primera falange a la hora de extenderse hacia el interior y dar más plataforma. Pero bueno, es algo que si fuese Hoka miraría y estudiaría mucho en el futuro, porque la Clifton es un referente para la gente con fascitis. Así que es algo que sí que modificaría. Además, el ajuste delantero, aunque en esta séptima versión es suficiente, digamos es estándar en cuanto a anchura, la Clifton se beneficiaría de una caja un poquito más ancha. Siempre lo ha hecho y lo seguimos diciendo. En cuanto al Aquiles, es una zapatilla que al ser de chasis curvado, al hacer hincapié en la zona media, vamos a aterrizar con un alineamiento de la cadena cinética mucho mejor. Y al ser esta la zona de impacto donde se va a centrar muchos de las fuerzas de impacto, el Aquiles, al no aterrizar de talón sino aterrizar un poco más alineado, el Aquiles va a tender a hundirse menos. Es por esa lógica por la que siempre recomiendo también la Clifton para gente con tendinitis en el Aquiles. Si bien es cierto que hay dos tipos, la gente que se beneficia de este tipo de zapatillas o la gente que se beneficia de drops altos. Tendréis que saber por vuestra experiencia cuál es la que os puede venir mejor. Y si habéis probado drops altos sin éxito, pues dadle una oportunidad a este tipo de zapatillas con chasis curvado y un arco marcado, porque muchas veces alivia un poquito también el Aquiles. En cuanto a la suela, la misma suela que vimos el año pasado. Tenemos protección en la zona trasera, que es la del primer impacto en el talón, vaciado en la zona media y cubierto con muchos surcos, mucho relieve en la zona delantera. Esta zona, que tiene la EVA expuesta, va a ser la que primero vamos a ver cómo se pela. No sé si lo vais a poder apreciar. Esta zapatilla tiene apenas 100 kilómetros y se empiezan a ver algunos taquitos, se empiezan a pelar. No va a haber problema porque esta zona se empieza a pelar en los 150, 200 kilómetros, porque luego se compensa a la hora de repartir presiones, se compensa con el caucho de 80 grados que vemos de color negro. Es una zapatilla que funciona muy bien en asfalto seco, es una zapatilla que funciona muy bien en caminos de parque por los relieves y la profundidad que tienen los tacos grandes, y también agarra muy bien en asfalto mojado, pues en asfalto seco, perdón, por los taquitos estos triangulares que tenemos que muerden muy bien el asfalto. En mojado, cuando son nuevas, digamos que se defienden, acaban por agarrar bien por la gran cantidad de suela que tenemos en contacto con el suelo y los taquitos con relieve, etcétera, etcétera, tienden a agarrar bien en asfalto. Tienen más problemas en zonas más lisas, caminos como carril bici o aceras, baldosas, líneas de la carretera pintadas. Todas esas zonas, cuando están mojadas, no son las mejores zonas y hay que tener cuidado con las Clifton. Los principales cambios los vemos en el upper. Lógicamente, esta
digamos, la protección del Aquiles, que se conoce en Estados Unidos como de oreja de elfo. Lo vimos ya cuando las primeras Ultraboost empezaron a utilizar este tipo de protectores del Aquiles, y la verdad es que tienen todo el sentido, ya que alejan hacia atrás, alejan del Aquiles todo el material que se pudiera clavar. Además permiten que la puesta y el quitarse la zapatilla sea mucho más agradable y fluido. Como veis, han quitado el tirador que teníamos el año pasado aquí, ya que esta zona se pinza muy bien, no hay ningún problema. Así que no es necesario el tirador que veíamos el año pasado. Otra de las mejoras que tenemos este año es que la lengüeta, no sé si lo vais a apreciar, va unida. Es una mejora muy importante en cuanto a confort, en cuanto a que la lengüeta no se menee y que condiciona el resto del upper. Por ejemplo, con respecto a la Clifton 6 vemos todas estas zonas, vemos con agujeros que el año pasado no estaban agujereados. Esto se hace para mejorar la ventilación, ya que ahora al ir la lengüeta unida tenemos una capa extra y se reduce la capacidad de transpirabilidad y de ventilación. El aire que llega al pie se reduce, así que han aumentado la cantidad de agujeros para compensar esa presencia de las sujeciones laterales de la lengüeta. La parte delantera no ha cambiado mucho realmente, estéticamente un poquito. Tenemos un Engineered Mesh de doble capa, termosellados como protección en la parte delantera. Y sí que se han eliminado los cosidos en blanco que veíamos el año pasado, que daban un poquito de refuerzo, ya que no se necesitan porque hay una capa más, como he dicho antes, que al final lo que hace es sujetar un poquito mejor el pie. Gracias a que la he notado, no sé si es porque es más blanda o porque la he probado en verano, la he notado más agradable y más blandita. No sé si es por eso, el arco le he notado menos pronunciado. Esto para los que no nos gustan los arcos marcados es un gran beneficio, y me ha gustado un poquito más que la edición anterior precisamente por eso. O quizá yo, que soy un poquito pronador, aunque no tengo problemas siendo pronador leve, tener una capa más en la zona en la zona media que envuelve el pie, sí que puede hacer que mi pie no vuelque tanto hacia el arco como en la versión anterior, que solo tenía el Engineered Mesh, y quizá por eso note menos un poquito el arco de la Clifton 7. Sea como fuere, la verdad es que me ha gustado bastante. Van por muy buen camino para recuperar lo que fue la primera edición de la Clifton. Y la verdad es que es una zapatilla que si queréis probar una Hoka, es una buena zapatilla para empezar. La considero una digna acompañante de la Rincón, que me parece una de las mejores zapatillas que hay en el mercado ahora mismo. Es una zapatilla apta para plantilleros, siempre teniendo en cuenta la forma del arco un poquito marcada, ya que tiene una plantilla de 5 milímetros. Y es una zapatilla bastante ligera. Es uno de sus pros con respecto a sus rivales, las Nimbus, las Vomero, las Infinity Run, incluso las Glycerin, etcétera, etcétera. Esta zapatilla pesa 247 gramos, 265 en talla 10 americana, así que está entre 30 y 50 gramos por debajo de lo que son sus rivales. Esto es muy importante, es una zapatilla que, si bien no es rápida porque la EVA no es respondona, sí que se mueve bastante ágilmente. A pesar del volumen que tiene, de ser una zapatilla maximalista, se mueve bastante ágil. Así que nada, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.